bienvenidos. Steve Jobs, el fundador de Apple, falleció el miércoles por la noche en Los Ángeles a los 56 años de edad. El cáncer del que no se separó desde principios de la pasada década provocó su muerte un día después de que la empresa presentase el iPhone 4S. Jobs ha sido una figura icónica al transformar los hábitos de consumo de varias generaciones con productos como el iPod, el iPhone o el iPad. El martes, cuando su sucesor como presidente de Apple, Tim Cook, presentó el nuevo modelo, muchos se preguntaron dónde estaba Jobs. Un día después, falleció. Y Rota será a partir de 2013 una base naval del sistema de defensa antimisil que la OTAN y Estados Unidos esperan desplegar para contrarrestar amenazas balísticas de países como Irán o Corea del Norte tras el acuerdo alcanzado ayer entre España y Estados Unidos. Un acuerdo en virtud del cual Washington desplegará 4 buques dotados con el sistema de defensa Aegis y 1.100 militares en la base naval gaditana, tal y como anunció ayer el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Y el diputado del BNG, Fernando Blanco, ha renunciado a su escaño, como antes lo hizo otro parlamentario del Partido Popular, después de que un empresario vinculado al cobro ilegal de subvenciones le acusase, como al ministro José Blanco, de recibir comisiones, lo que el titular de Fomento llevará a los tribunales por un delito de calumnias. Fernando Blanco, además, diputado autonómico del BNG y exconsellero de la industria con la anterior junta de la coalición, ha dado la sorpresa al anunciar en rueda de prensa que renuncia a su escaño y a concurrir al Senado por Lugo. Y conocemos ahora otras noticias de actualidad en titulares. El Fondo Monetario Internacional advierte de que demasiada austeridad puede dañar la recuperación y reclama bajadas de tipos. Cuatro trabajadores han muerto en las obras del pantano de Castrovido en la provincia de Burgos al caerles encima varias toneladas de hormigón y sus cadáveres aún no han podido ser rescatados. El arte y la publicidad se funden en la exposición Absolute Art Collection, una exclusiva recopilación de 800 obras que recogen la tradición creativa de la marca de vodka Absolut. Las instalaciones navales de Rota servirán de base a 4 barcos estadounidenses desplegados dentro del sistema de protección contra misiles de la OTAN. Según ha anunciado el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, España va a acoger este componente del sistema debido a su posición geoestratégica y como puerta de entrada al Mediterráneo, ha explicado Zapatero en rueda de prensa. Rota servirá de base a los buques estadounidenses y a unos 1.100 militares a partir de 2013, en una decisión que León Panetta, secretario de Defensa de Estados Unidos, ha considerado como un paso crítico para la protección del territorio europeo. Estas instalaciones de la base de Rota serán, a partir de 2013, la base de 4 barcos de Estados Unidos desplegados dentro del sistema de protección contra misiles de la Alianza Atlántica. Así lo ha anunciado hoy en Bruselas el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado por el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, y el secretario de Defensa estadounidense, León Panetta. El jefe del Ejecutivo ha explicado que este escudo antimisiles es de carácter disuasorio y defensivo, por lo que no va contra nadie. Y además ha destacado que el contingente de militares de Estados Unidos será de unos 1.100 hombres y que el Partido Popular ha estado informado de esta operación. Mientras, Panetta ha subrayado que esta decisión supone un paso crítico para la protección del territorio europeo. Para terminar, quisiera agradecer. Pues el Fondo Monetario Internacional advierte de que demasiada austeridad puede dañar la recuperación y reclama bajadas de tipos. El FMI mantiene así su presión sobre los políticos y los gobiernos europeos. El organismo también ha advertido y ha abierto la puerta a invertir, si es necesario, en deuda española e italiana a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera como medida para dar confianza a los inversores.
El FMI no descarta una segunda recesión en 2012. Las previsiones en Europa son un poco inciertas por la ralentización económica y la crisis de deuda soberana, así que el fondo mantiene su previsión de crecimiento aún, pero con dudas sobre si llegará esa recesión. Lo ha explicado en Bruselas su director para Europa, Antonio Borges, quien también ha enviado un mensaje para el BCE, que siga comprando deuda y baje los tipos de interés, actualmente en el 1,5%, mientras existan los riesgos para la economía. El Banco Central Europeo comenzó a comprar deuda de Italia y España en agosto. El FMI le pide un compromiso con esa política el tiempo que sea necesario. El banco se reúne mañana jueves para tratar la política monetaria de la zona euro. En su informe sobre Europa, el FMI también asegura que frente al deterioro de las finanzas públicas no hay más opción que reforzar la consolidación, imprescindible para aquellos países con más presiones en los mercados. Y la concesión de créditos nuevos al consumo y automoción cayó en un 4,1% en el primer semestre del año. Son los datos ofrecidos por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros. Los créditos que más se redujeron los referentes a la automoción. Se compra menos y también se piden menos créditos para pagar esas compras. En el primer semestre del año, los créditos al consumo cayeron un 4% con respecto al mismo periodo del año anterior. El capital prestado fue 11.300 millones de euros, son los datos de la Asociación de Establecimientos Financieros. El mayor descenso se produjo en la automoción, un 10% menos de capital prestado, en total 3.300 millones de euros. Para el resto de bienes la bajada es menor, 1,5 puntos hasta los 8.000 millones. La morosidad de los créditos al consumo también ha caído, desde el 24% de hace un año al 19% de ahora. Los establecimientos financieros señalan las causas por las que no se está reactivando el consumo. Son el miedo al futuro, una escasa iniciativa del consumidor y la restricción del crédito. Y se lo anunciábamos al comienzo del informativo, el diputado del BNG, Fernando Blanco, ha renunciado a su escaño, como lo hizo antes otro parlamentario del Partido Popular, después de que un empresario vinculado al cobro ilegal de subvenciones les acusase, como al ministro José Blanco, de recibir comisiones, lo que el titular de Fomento llevará a los tribunales por un delito de calumnias. Fernando Blanco, diputado autonómico del BNG y exconsejero de la Industria con la anterior Junta de la coalición, ha dado la sorpresa al anunciar en rueda de prensa que renuncia a su escaño y a concurrir al Senado por Lugo. Justificó su postura en la necesidad de defenderse de las acusaciones de haber recibido comisiones de intermediación por el empresario lucense Jorge Dorribo, imputado en la denominada Operación Campeón. El diario El Mundo publicó que este empresario confesó en un juzgado lucense pagos al ministro José Blanco y también a dos diputados, además de Fernando Blanco, el popular Blanco Cobian, que también dejó claro y dejó sus cargos en el Parlamento y en el Ayuntamiento coruñés de Oleiros. Y en Andalucía, el líder del Partido Popular, Javier Arenas, ha reiterado la necesidad del cambio en Andalucía tras las elecciones. Además, el Popular ha criticado la decisión del Gobierno de que el corredor ferroviario llegue hasta Cartagena y no hasta Algeciras, lo que supone, según Arenas, un hecho dramático, una situación que su partido analizará seriamente. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, se ha referido a la necesidad de cambio en las próximas elecciones del 20 de noviembre. El Popular apuesta por la confianza y el futuro ante la grave situación que atraviesa Andalucía y España. Arenas ha criticado la decisión del Gobierno de que el corredor ferroviario llegue hasta Cartagena y no hasta Algeciras, asunto que ha calificado de dramático para el futuro de Andalucía. Esto es dramático para el empleo y el crecimiento económico de Andalucía en la próxima década y en las próximas décadas. Nosotros estamos apostando por el corredor central, que es el que ya está en marcha, y lo que queremos es que las obras empiecen mañana por la mañana, pero sería importantísimo que se declare prioritario el corredor mediterráneo. En ese sentido ha apuntado que su formación va a convocar a los grupos parlamentarios del partido para analizar esta decisión. En otro orden de cosas, el Popular además ha afirmado que el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, está dando síntomas de agotamiento y le ha acusado junto a Zapatero, Chávez y Griñán de ser responsables de la alta tasa de paro. Y es que hacen exactamente todo lo contrario de lo que dicen. Zapatero, 50 telediarios, que estén tranquilos los pensionistas, que las pensiones son sagradas, para abajo. Zapatero, 60 telediarios, yo no tocaré nunca el sueldo de los funcionarios, el 5%.
siempre hacen lo contrario de lo que dicen, y por eso yo creo que va a ser una campaña marcada sobre todo por la falta de credibilidad y de fiabilidad de los dirigentes del PSOE. Por último, Arenas ha apuntado que el paro es el mayor recorte del presente, pero que el fracaso escolar será el recorte del futuro, y ha acusado al Gobierno de tener dos problemas graves: la credibilidad y la fiabilidad. Y más en materia política, el coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha dicho que Andalucía aporta 25 propuestas de acción política a la Asamblea Nacional de Convocatoria Social. Valderas ha aprovechado para trasladar la apuesta más firme de su partido, Luis Centella, como cabeza de lista por Sevilla al Congreso de los Diputados. Desde Izquierda Unida anuncian una campaña volcada en los problemas de la calle y de la gente que está sufriendo la crisis en primera persona. El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Diego Valderas, ha trasladado que Andalucía aporta 25 propuestas en acción política e institucional a la Asamblea Nacional de Convocatoria Social. Un evento, según el líder de Izquierda Unida, que va a reunir en Madrid a más de 1000 personas, militantes y participantes del partido, para concretar el programa político con el que se presentan a las elecciones del 20 de noviembre. Valderas ha querido resaltar que Izquierda Unida es la única fuerza política en la que hay una gran participación ciudadana en la decisión de las candidaturas para los próximos comicios y sobre el programa político. Yo creo que hay que resaltar que es la única fuerza política en el que más del 30% de independientes, personas que colaboran con Izquierda Unida, pero que no son militantes de Izquierda Unida, van a decidir sobre las candidaturas que Izquierda Unida presenta en el conjunto del Estado y sobre el programa político. Un programa político para cambiar de rumbo la economía de España y Andalucía. Y un programa político que efectivamente tiene que dar respuesta ante la insolvencia de las políticas económicas que tanto daño y tanto paro están trayendo a nuestra comunidad autónoma y al conjunto del Estado. Valderas ha aprovechado para trasladar la apuesta más firme de su partido, la cabeza de cartel de Izquierda Unida en Sevilla, Luis Centella, del que ha dicho que es un candidato con fortaleza y capacidad para combatir en una plaza fuerte frente a Guerra y Montoro. El candidato por Sevilla, José Luis Centella, ha defendido que la economía hay que ponerla al servicio de acabar con el paro, asumiendo el fracaso de las diferentes políticas llevadas a cabo por el Gobierno. Nosotros planteamos claramente que en este momento hay que poner la economía al servicio de acabar con el paro. Y eso con propuestas muy concretas, asumiendo el fracaso de la reforma laboral, asumiendo el fracaso de la política europea de recortes sociales y planteando una política activa de creación de empleo, con más sector público, con una banca pública, con una reforma fiscal que, como decía Diego, acabe realmente con los paraísos fiscales. Es decir, hay que cambiar radicalmente el actual modelo productivo, hay que cambiar radicalmente la actual política. Centella defiende que Izquierda Unida se sitúa frente a aquellas personas que están intentando que la política se haga frente a la gente y ha insistido en que lo que el ciudadano tiene que elegir el 20 de noviembre es si sigue como hasta ahora con una política fracasada o se lanzan al cambio. Y cambiamos de asunto. Lo grave son las amenazas de muerte, no la utilización del término zorra. El Gobierno, el Partido Popular y distintas asociaciones de mujeres han criticado la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia en estos términos y en relación a un caso concreto. Gobierno, PP, asociaciones de mujeres y la opinión pública en general han criticado con dureza el auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia, firmado por el magistrado Juan del Olmo, en el que se considera que llamar zorra a la esposa no es un delito cuando se emplea para describir a un animal que debe actuar con especial precaución. Estas reacciones, sin embargo, se han producido antes de que la abogada de la mujer, Fuencisla Martín, haya asegurado con sorpresa que se trata del único punto de la sentencia con el que está de acuerdo. Para la magistrada, la interpretación judicial sobre la utilización de la expresión zorra en el contexto en el que se produce es correcta. El agresor, a través de su hijo, le dice que lleve cuidado, que vaya mirando para atrás como las zorras, porque si anda desprevenida, la va a matar. Y lo que es grave es que con unas amenazas tan graves como son unas amenazas de muerte, cuando le dice que va a salir en una caja de pino, lo que resulta grave es que no se condene por un delito y sí se condena por una falta. Expresiones como estas, que también se reflejan en el auto, se producen, según la abogada, de forma intencionada por parte del agresor, al que además no es la primera vez que se le condena por maltrato. Y la
cara más triste de la jornada, 4 trabajadores han muerto en las obras del pantano de Castrovido, en la provincia de Burgos, al caerles encima varias toneladas de hormigón y sus cadáveres aún no han podido ser rescatados por los bomberos. 4 trabajadores han muerto en las obras del pantano de Castrovido, en la provincia de Burgos, al caerles encima varias toneladas de hormigón. Los muertos son 3 varones y una mujer, trabajadores de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, cuyos cadáveres aún no se han podido rescatar. Si bien los bomberos trabajan en una tarea que han calificado de muy compleja para rescatar los cuerpos lo antes posible. El accidente laboral se produjo hacia las 4 de la tarde de ayer, cuando cayó encima de los trabajadores una carga de hormigón por causas que se investigan, aunque las primeras hipótesis apuntan que se debió a la rotura de los cables que sustentan las cubetas de transporte de hormigón. En el lugar del accidente, que permanece cerrado por un cordón de seguridad, se encuentran miembros de la Policía Judicial, de la Fiscalía de Burgos y de la Inspección de Trabajo realizando tareas de investigación sobre las posibles causas de la muerte de los trabajadores. La presa de Castrovido tiene como objetivo regular el río Arlanza para evitar avenidas y a la vez garantizar el abastecimiento de poblaciones y de regadíos agrícolas. Por otro lado, la Fiscalía ha pedido la libre absolución de la juez de la familia Francisco Serrano, acusado de prevaricación por prorrogar el régimen de visitas de un padre divorciado a su hijo, al considerar que no ha quedado acreditado que la resolución se dictara dolorosamente, aunque sí de manera imprudente. El juicio continúa hoy con la lectura de los informes finales de las partes, tanto de la acusación particular como de la defensa, que pide la libre absolución del juez y han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales. La Fiscalía ha pedido la libre absolución del juez de familia Francisco Serrano, acusado de prevaricación por prorrogar el régimen de visitas de un padre divorciado a su hijo, al considerar que no ha quedado acreditado que la resolución se dictara dolosamente, aunque sí de manera imprudente. La Fiscalía, que inicialmente acusaba al juez de Sevilla de un delito de prevaricación por el que le pedía 10 años de inhabilitación, ha modificado hoy sus conclusiones provisionales durante la última sesión del juicio. El Ministerio Público ha justificado su cambio de postura en que los hechos no constituirían delito, aunque entiende que el juez actuó de forma negligente al obviar algunos elementos de prueba que podía haber practicado, como dar audiencia a la Fiscalía o a los padres del menor. Por todo ello, ha pedido la libre absolución del juez, que se enfrenta, no obstante, a una petición de 20 años de inhabilitación que le solicita la acusación particular que ejerce la madre del menor. Steve Jobs, el fundador de Apple y una figura icónica que transformó los hábitos de consumo de varias generaciones con productos como el iPod, el iPhone o el iPad, ha fallecido a los 56 años, como confirmó la compañía. Jobs ejerció como consejero delegado de Apple hasta finales de agosto, cuando renunció por no poder hacer frente a sus obligaciones y después de 8 meses de baja por motivos médicos. Steve Jobs ha muerto. El innovador y revolucionario fundador de la compañía Apple ha perdido su lucha frente a sus problemas de salud. El sitio web de La Manzana ha confirmado su muerte con esta sobria y elegante foto de Jobs y unas conmovedoras palabras. Apple ha perdido a un genio creativo y visionario, y el mundo a un increíble ser humano. Aquellos de nosotros que hemos sido afortunados de conocerlo y trabajar con él, hemos perdido a un querido amigo y mentor inspirador. Steve deja atrás una compañía que solo él pudo haber construido y su espíritu será siempre la base de Apple. Steve Jobs, figura icónica que transformó los hábitos de consumo de varias generaciones con productos como el Mac, iPod, iPhone o el iPad, falleció a sus 56 años. Jobs había superado ya un tumor de páncreas en 2004 y este año se le vio frecuentando centros para pacientes de cáncer. Sin embargo, reapareció para la presentación del iPad 2 el pasado mes de marzo, un evento en el que fue recibido con una sonora ovación y en el que se le vio extremadamente delgado. El pasado 5 de enero, Jobs aseguró en un comunicado que sus médicos habían determinado que sus problemas de salud tenían como origen un desequilibrio hormonal de tratamiento simple y sencillo. Cambiamos de asunto. Estudiantes de 4 universidades públicas de Colombia protestaron contra un proyecto de reforma de la educación superior que el gobierno puso a consideración en el Congreso a través del Ministerio de Educación.
Una de las protestas se registró en Cali, capital del departamento del Valle de Cauca, donde los estudiantes de la Universidad del Valle se enfrentaron con la policía colombiana. Los choques entre encapuchados y miembros de la policía obligaron al cierre parcial de vías. Un autobús articulado de transporte masivo en una empresa de una ciudad resultó averiado al ser atacado a pedradas. Los estudiantes protestan porque, según ellos, el proyecto de reforma de la educación los perjudica, porque aunque los valores de las matrículas y también se desmejoran la situación de los profesores en la planta. Y miles de indignados neoyorquinos y de otras zonas de Estados Unidos, a los que se sumaron representantes de los principales sindicatos de la Gran Manzana, se adueñaron ayer otra vez del sur de Manhattan en una demostración de su creciente poder de convocatoria. El movimiento Occupy Wall Street, que hace casi 3 semanas empezó a plantar cara a los poderosos de Wall Street con apenas un centenar de personas, se ha convertido en una desafiante respuesta de la sociedad civil estadounidense contra los excesos del sistema financiero, que se extiende ya a otras zonas del país. Todos luchamos por la misma causa, la injusticia de los bancos, de la América corporativa, las empresas que reducen sus plantillas y se llevan los puestos de trabajo al extranjero, afirmó Michael Digio, de 46 años, miembro del gremio de empleados del sector de la comunicación CWA. Y conocemos ahora el tiempo para las próximas horas. Para la jornada de hoy se espera un aumento de la nubosidad en todo el extremo norte peninsular hasta quedar muy nuboso con lluvias en general débiles de la segunda mitad del día. Intervalos nubosos en el área del Estrecho y Melilla en el resto de la mitad norte peninsular y en Canarias. Poco nuboso con intervalos de nubes altas y poco nuboso o despejado en el resto del país. En Andalucía poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos matinales en el estrecho, litoral mediterráneo próximo y Melilla, vientos flojos variables en el interior y litoral mediterráneo, donde tenderá por la tarde a componente oeste. El arte y la publicidad se funden en la exposición Absolute Art Collection, una exclusiva recopilación de 800 obras que recoge la tradición creativa de la marca Vodka Absolute en los últimos 30 años y se exhibirá en Madrid hasta el 30 de octubre. La colección nace como un encuentro casual entre Andy Harold y la representante de Absolute en Nueva York, cuando éste le cuenta que utilizaba unas gotas de Absolute como colonia y ella le dice que le haga una obra para homenajear esa relación. El arte y la publicidad se fusionan en Absolute Art Collection, una recopilación de 800 obras que recogen la tradición creativa de esta marca de vodka en los últimos 30 años y que hoy ha aterrizado en Madrid. Cómo surgió lo explica Eloy Martínez de la Pera, comisario de la exposición. Nace con un encuentro casual en el Nueva York de 1985 entre Andy Warhol y Michel Roux, el representante de Absolute en Nueva York, cuando se encuentran y le cuenta a Andy Warhol que utilizaba unas gotas de Absolute como colonia, muy de vez en cuando. Entonces le dice que le haga una obra para homenajear esa relación de Warhol con Absolute y crea el Absolute Warhol, que es la obra que tenemos detrás nuestro. Desde entonces, un total de 300 artistas han dejado su huella en esta exposición, entre los que destaca el grafitero Keith Haring, pero también hay españoles como Barceló, Mariné y Mariscal. Todos ellos han hecho una interpretación personal de la botella. Hoy le ha tocado el turno a Suso 33. Con el fin de que no haya un objeto final resultante que es completamente efímero porque se borra, pues la obra en sí mismo es la acción, el desarrollo, el progreso. Sídney, Dubái y Shanghái han sido los destinos previos de esta colección, que estará en la capital española hasta el 30 de octubre. Y con esta exposición nos despedimos hasta mañana. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfruten del día.